Muy bienvenidas y bienvenidos a este segundo vivo de Hijos en Casa y en la Escuela, un programa de Natura donde los voy a acompañar en esta instancia de acompañar a los chicos en casa, de aprender a vivir en familia, de seguir recuperando tantos aprendizajes del año pasado para poder pensarnos en este 2021 que nos trae tantos desafíos nuevos. Y como saben, en Hijos en Casa, el programa del año pasado, tuvimos una serie de videoclases, 12 videoclases con material complementario, con actividades, con una serie de temas que algunos los vamos a explorar en más profundidad este año también, porque siguen siendo profundamente relevantes. Hablamos de cómo organizarnos en familia, de cómo acompañar a nuestros hijos con las tareas escolares, hablamos de los vínculos, de las emociones, hablamos de la tecnología, que es algo que muchas veces nos quita el sueño, hablamos del juego, del arte, del movimiento en casa, de construir la inteligencia emocional, la resiliencia, y van a poder encontrar todos los contenidos del curso en Natura Aprende, desde mi negocio app /web, en la sección herramientas para la vida. Ahí van a poder encontrar todo lo que hicimos el año pasado, que sigue estando disponible. Y este año vamos por más, seguimos trabajando juntos y vamos a hacer una serie de vivos como este, como el que hicimos hace unos días, que también lo pueden encontrar en la plataforma. Vamos a entrevistar especialistas sobre temas que nos interpelan, que nos ayudan a pensar en familia, y también van a encontrar materiales complementarios, actividades para seguir profundizando, para explorar, para seguir despertando el bichito de la curiosidad y esas ganas de aprender que nos mantienen encendidos y con esta felicidad que implica seguir aprendiendo durante toda la vida. Y también este año innovamos y vamos a incluir algunos podcasts para que puedan escuchar mientras hacen otras cosas. Entonces va a haber una diversidad de materiales, de recursos, siempre a través de Natura Aprende, para seguir profundizando en esta idea de acompañar a nuestros hijos en casa y en la escuela. En el encuentro pasado usé una metáfora que es la metáfora de la marea. Hablamos en el vivo de esta marea que representa la pandemia que de algún modo nos dio vuelta patas para arriba el mundo tal como lo conocíamos. Eh, Nos hizo repensar un montón de cosas, y como en toda marea, cuando el agua se retira de a poquito, empezamos a encontrar algunos tesoros que estaban escondidos ahí en la playa. Y en esos tesoros habíamos conversado en el primer vivo, aparece tener un poco más de tiempo para nosotros mismos, poder conocer a nuestros hijos como aprendices, como estudiantes, poder encontrar nuevos hobbies, poder mucho relacionado en general con construir la resiliencia, la flexibilidad, poder repensar distinto la vida cotidiana, en medio de un contexto que para todos en todo el mundo está siendo muy difícil, ¿no? Y seguir encontrando y aferrándose y capitalizando esos tesoros que nos ayudan a seguir adelante. Esta vez, en el encuentro de hoy, vamos a desafíos de la escolaridad en este año 2021, que parten de un año muy largo, que ha sido el año pasado, de aprendizaje remoto, y este año la pregunta sigue vigente por cómo acompañar a nuestros hijos e hijas en el aprendizaje, cómo acompañarlos con la tarea de la escuela, cómo ayudarlos a que no pierdan la motivación, cómo ayudarlos cuando se presentan dudas o no sabemos cómo seguir. Y para eso vamos a hacer 2 encuentros en vivo. Este es el primero, va a haber un segundo que vamos a dedicar a responder todas las preguntas que tengan sobre este tema, así que están súper invitados desde ahora a compartir en el chat las inquietudes, las dudas, las preguntas que tengan sobre este tema, y va a haber integrantes del equipo de Natura recogiendo esas inquietudes, esas dudas, respondiendo a sus comentarios, y también van a tener una serie de materiales complementarios para seguir profundizando. ¿De qué se trata la escuela este año? Y por supuesto que esto va variando no solo en el tiempo, sino especialmente a lo largo de los países, ¿no? Hasta ahora teníamos la modalidad presencial, la escuela de antes, donde los chicos iban una cierta cantidad de tiempo del día a la escuela, todo sucedía ahí, puertas adentro, y a lo sumo tenían que hacer un poquito de tarea en casa, pero con la pandemia todo cambió. Hoy se habla de la modalidad remota, algunos dicen modalidad remota de emergencia, que es este trabajo desde casa, un poco a los apurones que generó y de emergencia la pandemia. Y muchos están hablando de la modalidad híbrida, o la modalidad, algunos la llaman mixta o alternada, que tiene
un poco de presencialidad, un poco de trabajo en casa. Ese trabajo en casa a veces es sincrónico, es decir, en vivo, por ejemplo, con una reunión de Zoom o de Meet o alguna plataforma, o a veces es asincrónico, o sea, a los chicos reciben la tarea, lo hacen por su cuenta, con nuestro acompañamiento muchas veces, y lo envían. Bueno, en esa diversidad de situaciones nos movemos como madres y como padres a la hora de acompañar a los chicos en esto que llaman muchos la nueva normalidad. ¿Y cómo podemos ayudarlos en este aprendizaje en casa, ¿no? Este aprendizaje que decíamos parte de trabajar en una modalidad híbrida o una modalidad puramente remota. Y una de las ideas más potentes para pensar en cómo los vamos a acompañar es el concepto del oficio de alumno. Es un concepto de un autor en educación, un investigador que se llama Philippe Pernoud, que hablaba de esto en uno de sus libros, y él habla del oficio de alumno así como cualquier profesión tiene un oficio, ¿no? Poder ser vendedor es un oficio, poder ser carpintero, poder ser médico, poder ser maestro. En cualquier profesión, en cualquier oficio, tenemos una serie de materiales que usamos, herramientas, modos de trabajar. Bueno, ser estudiante también requiere esos métodos, requiere poder organizarse, que requiere poder enfocarse, requiere poder entender lo que tenemos que hacer. Esas habilidades que tienen que ver con la autonomía, que tan importante es para que nuestros hijos sigan pudiendo aprender durante toda la vida, cada vez de manera más independiente. Entonces, les voy a pedir que me cuenten por el chat qué vienen haciendo ya para ayudar a sus hijos a estudiar. ¿Qué vienen haciendo el año pasado? ¿Qué han hecho? ¿Qué les da resultado? ¿Qué es lo que ustedes ya vienen haciendo? Yo ahora les voy a contar algunas cosas en relación con esto. ¿Qué vienen haciendo ya para ayudar a sus hijos a estudiar desde casa? Y mientras ustedes van contando, vamos a empezar por lo más importante de todo, que es aprender a organizarnos en familia y aprender a que los chicos, enseñarles a los chicos a que puedan organizarse ellos, que de algún modo vayan tomando control del uso de su tiempo, ¿no? Del uso de su tiempo y del uso de los espacios para estudiar. Y en esto de organizarnos, un primer aspecto importante es poder buscar en la medida de lo posible el lugarcito que tengamos en casa para armar un espacio para estudiar. Idealmente, si está la posibilidad, que sea un lugar tranquilo, que sea un lugar con la televisión apagada o la radio apagada, que sea siempre el mismo, donde los útiles estén disponibles. Aquí en esta foto que me gusta mucho de una familia con sus 4 hijos varones, hicieron en esta mesa un espacio que lo llamaron Bienvenidos al Colegio, ¿no? Y lo decoraron, y ahí está la sala de 3 y la sala de 5, quinto grado. Me llena de ternura estos 2 niños de jardín de infantes, de kinder, que están con la capa del superhéroe, ¿no? Están ahí haciendo la tarea vestidos de superhéroe, y cada uno tendrá distintas posibilidades en su casa, pero es empezar a darle entidad a ese momento de estudiar, ¿no? Y buscar incluso con los chicos, dónde puede ser el mejor espacio y cómo hacer para que ese momento sea un momento en el que idealmente nosotros adultos podamos estar cerca o disponibles por si surge alguna dificultad, por si hace falta que ayudemos. Segunda cuestión muy importante a la hora de organizarnos, además de buscar el lugar, es pensar los tiempos del día. Poder armar rutinas flexibles. Flexibles quiere decir que pueden ir cambiando cada día, las vamos a ir ajustando de acuerdo a nuestras necesidades. Poder armar acuerdos con los chicos, con los adolescentes, de cómo nos vamos a organizar. Les voy a mostrar algunos ejemplos que hicieron distintas familias que creo que les van a resultar útiles. Este ejemplo es de una mamá que armó su día pensándolo con su hijo de jardín de infantes. Vieron con estos papelitos, tipos post-its que se levantan y se pueden cambiar de lugar, y miren lo que pensaron, en qué iba a ser solito el hijo, qué iba a ser acompañado, y cuáles eran sus propias tareas de la casa, ¿no? Bueno, por supuesto, esto no siempre funciona tan bien, es una expresión de deseo, pero es empezar a ayudarlos a los niños a que se hagan cargo de alguna cosa que esté en sus manos, ¿no? Entonces, solito, ¿qué iba a hacer? Bueno, iba a ver algunos videitos en la tele, iba a pintar, iba a cantar, iba a jugar con bloques. Acompañado, la mamá le iba a leer un cuento, el papá le iba a leer un cuento, iban a jugar algunos juegos, iban a cantar y bailar. Sus tareas eran guardar los juguetes, poder tomar solo con la taza,
poder acomodar su ropa. Entonces, fíjense cómo estas dimensiones nos ayudan a que los chicos desde bien pequeños empiecen a poder organizarse. Esta es otra, con unos papás con alumnos más grandes, niños que ya estaban en la escuela primaria, donde usaron el refrigerador como espacio para poner ahí ese cartelito donde estaba organizado un poco qué parte era la tarea de la escuela, qué parte hacían otras cosas, cuándo se tomaban un recreo, muy importante, cuándo hacían ejercicio físico. En estos casos, en este momento, esta familia estaba trabajando de manera remota, cuando estamos trabajando de manera híbrida hay momentos para ir a la escuela o para conectarse con la escuela. Lo importante es empezar a armarlo para que de a poquito podamos generar esa estabilidad tan necesaria para el sostén emocional de los chicos. Aquí hay otro ejemplo donde hicieron un cronograma del día, fíjense que hay una parte para el juego libre, hay momentos de juegos tranquilos, cada familia lo irá organizando, pero lo importante es el proceso de organizarlo y darles esa voz a los chicos a pensar cómo queremos que sea el día. Aquí hay otra estrategia que son una familia donde iban poniendo estrellitas a manera de ir señalizando cuando iban completando algunas cosas. ¿Sí? A veces lo hacemos más sofisticado, a veces menos, pero esos ejemplos ayudan a inspirarnos a ver qué podemos hacer con los nuestros. Y parte importante de pensar cómo vamos a organizar los días es, y de esto nos vamos a ocupar en otros vivos más adelante, que es un tema muy importante para pensar, es cómo vamos a usar la tecnología, cuánto tiempo de pantallas, en qué momento y haciendo qué. Va a haber pantallas en muchos casos para conectarse con la escuela, va a haber pantallas por ahí para conectarse con otros integrantes de la familia, o para ver una película, o para jugar. Bueno, acá más allá de cuántas pantallas es poder armar acuerdos donde eso sea parte del día. Y también, importante, que esos acuerdos nos ayuden a organizar la vida en familia, ¿no? Y de a poquito esto también tiene que ver con ayudar a construir autonomía, no tanto para la escuela, pero sí para la vida en general. En este ejemplo que les muestro acá, hay una mamá con sus hijas que armaron un cronograma, una distribución de tareas para hacer en la casa, y lo hicieron de manera lúdica, como un juego. Entonces en distintos papelitos, como ven ahí en esos papelitos horizontales, fueron poniendo las distintas tareas, por ejemplo, limpiar los muebles, sacar al perro, barrer, tender las camas, y entonces cada día sorteaban para que fuera distinto, para que cada día hubiera ese momento de ver, bueno, ¿qué me toca hacer? ¿No? Hay muchos ejemplos, les muestro uno más para terminar con esto de los ejemplos, donde los niños de la familia, que eran 3, Tincho, Loli igual, usaron el refrigerador para poner con imanes estos dibujos que habían hecho de las distintas tareas que se iban a organizar en la casa. ¿Sí? Insisto, no es que esto salga perfecto nunca, pero es parte del camino, de ir ayudando a los chicos, a las chicas, a los adolescentes a poder armar una rutina y poder hacerse cargo. En la medida de lo posible, y esto obviamente no siempre es posible, y muchos trabajamos fuera de casa, y es una expresión de deseo, pero es importante tenerla en cuenta, vale la pena estar disponibles cuando los chicos se conectan con la escuela o hacen las tareas. Cuando son más chiquititos todavía es más importante estar al lado, porque nos necesitan todavía más. A medida que se van haciendo adolescentes, uno se retira un poco, pero al mismo tiempo vale la pena estar cerca, ¿no? Donde puede haber alguna dificultad tecnológica o alguna duda, o simplemente para estar ahí y acompañarlos. En el momento en que los chicos empiezan a ir a la escuela presencial, como sucede en algunos países, van a traer los cuadernos, las carpetas de la escuela, y ese momento donde como padres miramos lo que hicieron y vemos cómo van, y les preguntamos cosas y conversamos, es un momento muy precioso, es un momento muy importante donde de algún modo, sobre todo con los más chiquitos, ¿no? Donde vamos ayudándolos a hacer un seguimiento y estamos al tanto y podemos ir acompañando en eso que vienen haciendo, y preguntarles, ¿hay algo que tengas que hacer de tarea? ¿Hay algo que te haya mandado a la escuela? También mirar los cuadernos y carpetas cuando trabajan de manera remota en casa, ¿no? Todo tiene que ver con estar cerca. Una parte esencial de esta idea del oficio de alumno es que los alumnos, que los chicos, que los adolescentes aprendan a entender qué les piden las consignas, las actividades que les proponen los docentes. Una de las grandes razones por las que a muchos chicos les va mal en la escuela
es porque no sepan los contenidos, sino porque no entienden lo que tienen que hacer. Esa comprensión de las consignas es parte, les diría, una de las grandes herramientas del oficio de alumno. Entonces, una manera de ayudarlos a hacer las tareas de la escuela, en vez de resolver, que no sería la idea de que nosotros resolvamos, es preguntarles que nos cuenten con sus palabras. Cuéntame en tus palabras, ¿qué te pide la consigna que hagas? ¿Qué es lo que tenés que hacer? Contámelo con tus palabras, ¿no? Al refrasear, a poner en nuestras palabras lo que nos pide el otro que hagamos, el docente en este caso, aparecen las dudas, ¿no? Bueno, no sé, o pienso que me pide que haga tal cosa. Bueno, ahí es donde podemos intervenir y ayudarlos a comprender. Otra herramienta en esto de ayudarlos a comprender y a pensar sobre cómo van con su aprendizaje es la que se llama escalera de la metacognición, que tiene ese nombre raro. Metacognición quiere decir poder pensar sobre nuestro propio pensamiento, ¿no? Mirar para adentro y decir, ¿cómo estoy aprendiendo? Y miren qué bonita esta escalera que la subimos de abajo para arriba, tiene esta imagen más infantil porque se puede empezar a usar desde que los niños son muy pequeños, desde jardín de infantes y también con los más grandes, y es cuando terminan una actividad o un tema, parar para pensar y conversar, y vamos de abajo para arriba, ¿no? Y la escalera primero dice, ¿qué aprendí? El segundo peldaño dice, ¿cómo lo aprendí? ¿Para qué me sirvió? Y miren esta última, que es súper importante, ¿en qué otras ocasiones puedo usarlo? ¿No? Es poder hacerle un doble clic, profundidad a estas tareas de la escuela, que es esto que estoy aprendiendo, ¿cómo lo relaciono con otras cosas? ¿No? ¿En qué otros momentos de la vida lo voy a encontrar? Y el que aprendí en sus palabras es sumamente importante. No es algo que vamos a hacer siempre, lo vamos a hacer de vez en cuando, pero es sumamente importante tomar ese tiempo para conversar. Algunas cositas más de este oficio de estudiantes. Una muy importante en estos tiempos de cultura digital es enseñarles a buscar información por internet. No siempre los chicos y chicas saben, cuando uno pone en algún buscador como Google una palabra, aparecen un montón de resultados y ahí la pregunta es, ¿qué nos dicen esos resultados? ¿Cuál elijo? ¿Cuál es más confiable? Podemos ver cuál es la fuente de esa información. ¿Lo dice alguien o lo dice un lugar que es más confiable, por ejemplo, una universidad o un medio de comunicación más establecido? ¿Quién está contándonos eso? ¿Cómo hago para ver qué información elegir y es más confiable? ¿Cómo aprendo a buscar en internet? Y muchas veces lo que sucede es que no tenemos datos, tenemos, por ejemplo, WhatsApp o algún canal de chat, pero no tenemos datos para conectarnos con internet, y ahí vale la pena apoyarnos en compañeros de la escuela. La red que armemos con otras familias va a ser clave en estos momentos, ustedes lo saben bien, para poder acompañar la escolaridad a atravesar este momento de la mejor manera posible. Entonces por ahí hay otra familia que tiene internet y puede ayudarnos con la información que buscó. Todo ese proceso de buscar información en internet con ellos es algo que van a necesitar para el resto de la vida, ¿no? Y es ayudarlos a mirar la información que están encontrando. Muchas veces lo que pasa también es que las cosas que tienen que hacer nuestros hijos en la escuela no las sabemos, ¿no? A medida que se hacen más grandes eso se hace todavía más presente porque los contenidos se van complejizando. ¿Cómo hacemos cuando tenemos dudas? Y aquí de vuelta la idea de apoyarnos en la red de otras familias, cuando algo no sabemos cómo se hace, o cuando no sabemos para cuándo hay que entregar la tarea, cuando muchas dudas nos surgen, es apoyarnos en otras familias de confianza que estén atravesando la misma situación y nos puedan dar una mano. Y también sucede, y tal vez les pasó alguna vez, que no siempre es tan fácil acompañar a los chicos con la tarea. Y digo esto desde el punto de vista emocional, a veces los chicos no quieren, patalean, no es lo mismo que tengan que hacer la tarea con sus maestros, que tengamos que acompañarlos nosotros. Esta imagen que ven aquí, que me hace reír mucho, es bastante salvaje, van a ver, de una dibujante que se llama Maitena, una humorista. Miren lo que dice algunas buenas razones para no ayudar a tu hijo a hacer los deberes, ¿no? Y dice, bueno, porque lo tratás horrible, ¿no? Y ahí está la mamá desesperada de que el hijo o la hija respondió mal a una pregunta de matemática. O dice, porque sufrís porque viendo que le cuesta, o porque te pones nerviosa, nervioso, ¿no? Esto aquí están mujeres, pero es muy importante que ese acompañamiento sea de las mamás y los papás. Más allá de la broma, hay algo de cierto, muy cierto en esto de que no es siempre fácil
poder acompañar a los chicos en las actividades escolares. Entonces, algunos tips para esto que nos ayudan. El primero es tomarnos un descanso de vez en cuando. Cuando la actividad escolar que tienen que hacer es mucha, dosificar y que haya descansos donde cada uno se va a dar una vuelta, hacemos otra cosa, jugamos con la mascota, nos relajamos, nos tomamos un té, lo que fuera, ayuda a poder volver al eje. Eso es uno. Y el otro tip muy importante es recurrir a otros adultos, poder repartirnos en el acompañamiento, si hay más de un adulto en casa, o algún adulto incluso a distancia. Una vez me contaba un papá que su hija con él no había manera que hiciera la tarea de matemática, y se peleaban, y eran batallas y llantos, y hasta que se dio cuenta de que a la abuela le gustaban mucho las matemáticas, y que la abuela, a distancia, por videollamada, se conectaba con la hija para ayudarla con esas tareas, y ahí santo remedio, y todo empezó a fluir, involucraron otros adultos. Entonces buscar también en qué nosotros nos sentimos más confiados, más tranquilos, más seguros para poder acompañarlos, y si no, pedir ayuda. No es un crimen pedir ayuda, todo lo contrario. Buscar otros adultos o en la casa o en la familia o donde sea que nos puedan dar una mano. Y por último, quiero contar una de las cosas más lindas que creo yo que tiene este momento de poder conocer a nuestros hijos más como aprendices cuando no están en la escuela, y de poder hacer este espacio familiar, de acompañarlos en las tareas escolares. Por lo menos a mí me pasó mucho como mamá y me lo han contado otras familias. Y es tomar a las actividades que los chicos reciben de la escuela como un puntapié, un pretexto para seguir aprendiendo juntos, ¿no? Nosotros también como adultos. Les voy a contar dos ejemplos. Uno me lo contaron y el otro es propio de mi casa. Una mamá me contaba que la hija, que estaba en la escuela primaria, estaba leyendo cuentos de lobos, ¿no? Lobos, los animales lobos, como acá vemos una tapa de uno de los libros que tienen estos cuentos, que son muy habituales. Entonces venían con los cuentos de lobos, leyendo distintos cuentos, y la nena, después de leer varios cuentos, le preguntó a la mamá: pero mamá, ¿cómo es esto de los lobos, pero no en los cuentos, en la naturaleza, en la realidad? ¿Cómo son? ¿Viven juntos en manadas? ¿Cuidan a sus crías? ¿Son realmente tan feroces? Y la mamá, como nos pasa a la mayoría de los adultos, esa pregunta no la sabía, pero dijeron: a ver, vamos a conocer juntas un poco más sobre los lobos. Y aprovecharon a buscar en internet videitos de lobos, tenían algunos libros en la casa y miraron un poco a ver si había información, alguna enciclopedia. Encontraron videos de los lobos en manada en la naturaleza, empezaron a ver cómo vivían, y la mamá me contaba que yendo por los lobos terminaron en un lugar inesperado, que fue la historia del Imperio Romano. El Imperio Romano lo fundaron mellizos, gemelos, Rómulo y Remo, los cuales los amamantó una loba. Entonces la mamá me contaba, no sé cómo terminamos ahí, pero terminamos hablando de historia y empezamos por cuentos de lobo. Y esto a veces nos pasa mucho, ¿no? Empezamos por un lado y nos dejamos llevar por nuestra curiosidad para conversar con nuestros hijos, si tenemos acceso a internet, poder buscar videos, poder buscar más material que nos sirva para seguir aprendiendo juntos como espacio de disfrute y como esa gran semilla de amor por aprender que les queremos dejar para toda la vida. Les cuento el segundo ejemplo, este les decía que fue de mi casa, y nos pasó con mis hijos que estaban, el año pasado fue esto, estaban en segundo grado, yo tengo mellizos en tercer grado ahora, y entonces les habían dado una actividad que hablaba sobre cómo nacían los animales, ¿no? Una actividad de ciencias naturales y tenían que ver qué animales nacían de huevos. Y entonces habían hecho una lista, y la verdad era bastante aburrida la actividad, bastante árida, de hacer una lista de animales que nacen de huevos, y uno de mis hijos preguntó: mami, ¿los tiburones nacen de huevos? La verdad es que yo no sabía, decía, por ahí sí, porque son peces, pero la verdad es que nunca vi un huevo de tiburón. Y pusimos en internet huevo de tiburón y apareció esta imagen que ven aquí. Miren qué fascinante, miren la forma rarísima que tiene un huevo de tiburón, con todos esos rulos para poder adosarse a un lugar y no moverse, cómo se ve el embrión adentro. Vimos que había videos de nacimientos de tiburones de recién nacidos de huevos. Se nos abrió un mundo fascinante que no conocíamos. Fue un ratito, pero fue abrir una ventana al mundo del aprendizaje juntos, ¿sí? Va a quedar como tesoro memorable para todos. Entonces, con esto
cierro esta idea de cómo construir el oficio de alumno en nuestros hijos, cómo ayudarlos, cómo acompañarlos, cómo estar cerca, cómo pedir ayuda cuando a veces la cosa nos sobrepasa. Y les voy a pedir, tenemos un segundo vivo en un tiempito, que sigan poniendo, ya aparecieron varias preguntas y varias inquietudes por el chat, que me cuenten todas las preguntas, inquietudes, dudas, cosas que quieran abordar en el chat. Sigan enviándolas para el segundo encuentro de vivo que nos vamos a encontrar en unos días más. Me encuentran a mí en redes, estos son mis usuarios en Facebook, en Twitter, en Instagram, donde pongo recursos y distintos materiales para seguir pensando en la vida en familia, el aprendizaje de los chicos. Y quiero terminar con una última actividad en el chat que se llama tarjeta de salida, y la usamos también en el vivo anterior. Como tarjeta de salida, los voy a invitar a compartir en el chat una idea, un concepto, una idea que se llevan del encuentro de hoy. Cualquiera. ¿Qué se llevan del encuentro de hoy? Y los vamos a estar leyendo. Y mientras van escribiendo, me despido. Hasta la próxima y les digo muchas, muchas gracias por estar ahí.